en este caso. Vos algo que necesitas la casa. Buenas noches, doctor, y buenas noches, compañeros. El grupo de hoy está compuesto por Celeste Frío, Natalie Padilla y Alejandra Rivera. Esta noche le vamos a hablar acerca del contabilidad de salud. Comenzando por un pequeño concepto, contabilidad viene a ser parte de las finanzas que estudia todo lo que son los movimientos económicos de una empresa. Esto nos permite conocer en qué situación está esta empresa y recién a partir de ahí poder realizar todo lo que son las estrategias para mejorar lo que es el incremento económico. Ahora, esta es una herramienta que nos permite medir todo lo que son los ingresos, los gastos de cualquier compañía. Entonces, como siempre, se tienen movimientos, ya sea operaciones de compra, de venta, financiación. El patrimonio varía dependiendo si hay ganancias o si hay pérdida. Ahora, respecto a lo que es la economía en salud, hay que tener siempre en cuenta que la salud es un aspecto prioritario en nuestra sociedad. Sin embargo, con el incremento del tiempo, el paso del tiempo, el incremento económico ha repercutido mucho en lo que es la salud, en todos sus aspectos, en lo que es la demanda sanitaria, en lo que es un incremento de los gastos debido a que se exigen más servicios sanitarios y mejores servicios sanitarios, y también el incremento de la esperanza de vida. Esto especialmente en las personas mayores de 65 años, teniendo en cuenta que este grupo de personas es el que más necesidades sanitarias tiene. Entonces, la economía, a base de este conjunto de factores, da como resultado que se tiene que racionalizar los recursos, ya que estos son escasos. Entonces, la economía en salud trata de eso, de obtener el máximo de salud para la población, pero con un uso limitado de los recursos. Ahora, por otra parte, lo que es la actividad hospitalaria presenta dos características importantes, que es la condición del paciente y la estructura hospitalaria. Ahora, igual ha nacido lo que es la necesidad de medir todo lo que es la economía por el mismo hecho de que es escaso. Entonces, la finalidad de esta medición es garantizar que estos recursos son correctos desde un punto de vista cuantitativo, porque desde el otro punto de vista, que es cualitativo, simplemente se trata de hacer un uso adecuado de los recursos que ya se incluyeron. En el caso de los costos en el campo de salud, no solo se miden los ingresos, sino también el beneficio, el bienestar y la calidad de vida. Ahora, adentrándonos un poco más en lo que son los costos hospitalarios, estos permiten una integración bastante dinámica entre lo que sería la parte asistencial y la administrativa. Es muy importante esto porque a partir de estos costos es que podemos tomar decisiones importantes. Entonces, para que estos sean de utilidad, necesitan características específicas como lo que sería integralidad, oportunismo y dinamismo. Ahora, por el mismo hecho de que podemos tomar decisiones en base a estos costos, es que tienen que estar bien hechos. Entonces, se necesita una estructura de costos adecuada, ya que en muchos casos en hospitales, ya sean públicos o privados, esta estructura suele ser incorrecta, o también puede ser que la información no se va actualizando conforme pasa el tiempo. Entonces, eso nos arroja resultados. Para mejorar igualmente sí se necesita lo que es la colaboración de distintos elementos. Aquí entra lo que es el respaldo administrativo y gerencial, buscar el perfil de un líder, se necesita que el sistema de costos sea dinámico, se requiere que la entidad interactúe con un verdadero sistema y los indicadores de salud. En lo que sería el respaldo administrativo y gerencial, los costos constituyen una herramienta gerencial y los gerentes son aquellos que en algún momento van a ocupar esa información. Ahora, aquí hay otro problema y es que los gerentes muchas veces no saben qué hacer con la información que se les brinda, es decir, con los costos, ya sea presupuestos, cualquier tipo de economía. Entonces se evidencia que falta lo que es el conocimiento financiero. Este es un problema, ya que aparte de eso se toma en cuenta dos aspectos, que es el asistencial y el financiero. El asistencial hace referencia cuando uno simplemente cumple algo por requisito, porque tiene que cumplir. Entonces muchas veces solamente se toma en cuenta ese en lugar de tomarlo los dos como conjunto, que los dos son importantes. Entonces, al tomar en cuenta solamente el asistencial, que es cumplir por cumplir, igual muchas veces se firma algo sin tener conocimiento de qué hay de contenido en esos documentos. Luego está lo que es buscar el perfil de un líder. Este líder viene a ser lo que es un facilitador para obtener todo lo que es la información, desarrollarla, analizarla y presentarla. Entonces, tiene que tener iguales características específicas, como ser una persona que siempre tiene que tener el ánimo de seguir adelante, ya que como sabemos en todo lo que son los proyectos siempre se presentan problemas, dificultades, generalmente hay adversidades con los compañeros por el mismo hecho de que existen cambios constantes y que la información se va recopilando y va actualizando lo que es el sistema de costos. Entonces, este sistema de costos tiene que ser bastante flexible y adaptativo ante los cambios. Asimismo, tiene que ser el líder una persona que sea capaz de superar cualquier desafío diario.
el sistema es un conjunto de partes o elementos analizados y relacionados entre sí que interactúan para lograr un objetivo común. Para que el sistema funcione, la información que circule tiene que ser clara y adecuada al sistema de costos. Y por así decirlo, para que el sistema funcione bien, tiene que tener una alimentación y tiene que garantizar lo que es el servicio de salud. Y trabaja con los indicadores que son los de destino, productividad, hospitalización, mortalidad y entonces los indicadores de salud deben desarrollarse de manera coherente y estrechamente relacionados con la información producida por la oficina de costos. Esta información tiene que ser analizada y evaluada en el momento que se va a utilizar en un momento de emergencia. Entonces es muy importante hacer el control y seguimiento de los indicadores porque va a haber cambios en lo que es la información, entonces se va a poder modificar o eliminar para que se mejore lo que son los servicios de salud y se mejore lo que es la economía en salud. Ahora hablando de lo que es la economía y la salud y cómo se aplica a las ciencias económicas. La economía de la salud es una disciplina relativamente nueva que ayuda a tomar decisiones más correctas y eficientes en el área sanitaria. Permite comparar distintas opciones y mejorar los recursos para lograr el mayor bienestar. Ellos trabajan con un conjunto de actividades que sería el sistema de análisis de salud, lo que sería la oferta y la demanda en el sector, y el sistema de análisis del sector público de salud. Entonces aquí es donde surge el problema de la economía y la salud que va de la mano, porque no saben cómo va a ser para asignar los recursos, si son escasos o si son eficientes. Como se dice, estudia la conducta humana en relación entre los fines ilimitados y mediados limitados, considerando las necesidades diversas. Aquí viene el problema, es que no saben cómo se los van a administrar, por eso se ve lo que es la asignación eficiente de los recursos, que depende de las determinantes condiciones del estado de salud, el valor que se le atribuye a la salud, la demanda en atención a salud, la oferta de atención en salud, el análisis de los diversos mercados, la evaluación microeconómica de las intervenciones en salud, la evaluación general del sistema de salud, planeación, regulación y supervisión, y las distintas reformas. Aquí es donde se aplican las ciencias económicas de salud. ¿Por qué? Porque se va a ver cómo se van a distribuir los recursos según la necesidad, porque el sector más afectado son los hectáreas donde son más eficientes las personas pobres, sufren más problemas de salud, pero si se corrige todo eso va a haber un mejoramiento del sistema de salud y la calidad de vida del paciente. Entonces ahora vamos a hablar del POA, que es el Plan Operativo Anual, que es un instrumento de planificación a corto plazo que organiza las actividades y los recursos necesarios para cumplir los objetivos de salud. Más que todo, un ejemplo puede ser que se plantea un hospital, fortalecer lo que sería el control perinatal. Aquí se va a establecer cuántos médicos, enfermeras, el equipo y todo lo que se va a trabajar en cierto tiempo de un año, se puede decir. Y se va a ver los recursos, los gastos y todos los ingresos que se evalúan, porque dice, para lograr eficiencia y eficacia mediante el uso adecuado de los recursos humanos, financieros, materiales, permitiendo planificar correctamente las acciones, tareas y infraestructura en el ámbito laboral. Eso es lo más rescatable del Plan Operativo Anual de POA. Continuando con el tema, yo voy a hablar del Plan Estratégico Institucional de Salud. El Plan Estratégico Institucional de Salud es un instrumento que guía las políticas de las entidades de salud en Bolivia. Este plan, en palabras más sencillas, es el que va a decir qué va a hacer el Ministerio de Salud, cómo lo va a hacer y cuáles son sus objetivos para mejorar la salud en Bolivia. Este plan se basa en la Constitución Política del Estado, en el Plan de Desarrollo Nacional, en el Plan de Desarrollo Económico y Social y en el modelo SACSI y en la ley del Estado. ¿Cómo está organizado el PEI? El PEI está organizado en 8 capítulos. El primer capítulo es el marco general, donde aquí se analiza la misión, las responsabilidades, el marco legal del Ministerio de Salud. En el segundo capítulo es el diagnóstico interno y interno del Ministerio de Salud. El tercer capítulo son los objetivos de estrategia. El cuarto capítulo es la propuesta institucional. El quinto capítulo es la territorialización. Aquí se organizan las acciones dependiendo de cada región del país. En el sexto capítulo es el riesgo de cambio climático. En el séptimo el presupuesto y en el octavo es el seguimiento y la evaluación. Este plan está articulado por 9 objetivos estratégicos, entre el cual sobresale más es que se ha implementado el sistema único de salud SUS.
está reconocido en la Constitución Política del Estado. Los fondos del Tesoro General de la Nación. Estos fondos están destinados a la salud y permiten financiar las atenciones integrales. En esto entran los que son las enfermedades de alto costo, como cáncer. Aquí también estos fondos también entró cuando hubo la pandemia del COVID-19 en lo que fueron las pruebas de las vacunas. Y el fondo de gobierno municipal son los fondos del gobierno municipal para la salud. Los fondos del gobierno municipal para la salud son recursos que administra cada gobierno municipal para la población. Los costos hospitalarios. En el sistema de salud, los costos hospitalarios representan el gasto que se realiza al atender a un paciente. En todo esto incluye lo que son la infraestructura, los insumos, hasta los recursos humanos. Aquí entran los que son los indicadores hospitalarios y tenemos los indicadores asistenciales, donde tenemos el índice institucional, el promedio de días de estancia, el número de consultas de especialidades, el porcentaje de consulta, nuevas especialidades, y los indicadores de recursos humanos, donde tenemos el rendimiento de recursos humanos por persona y el rendimiento de recursos humanos por hora semanal. Indicadores, ¿a qué nos referimos con indicadores? Como el ejemplo de los indicadores, como se mencionaba en el tema, pueden ser indicadores hospitalarios, de mortalidad, de movilidad o... Pero en sí, ¿qué es un indicador? Han visto, ¿no? Indicadores de esto, indicadores del otro, indicadores del otro, pero ¿qué es un indicador? ¿Qué se le viene a la cabeza a ustedes? ¿Qué es un indicador? ¿Es un parámetro? Son criterios mediante los cuales vamos a valorar, por ejemplo, en casos hospitales, cuánto tiempo ha estado el paciente, cuánto se ha requerido en medicamentos, cuántos Criterios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede ser cualitativo O o cuantitativo? ¿Cuánto tiempo, según mi diagnóstico clínico, va a estar hospitalizado este paciente? Ese va a tener un costo. ¿No es verdad? ¿Sí? ¿Por qué creen que hay muchos problemas en los hospitales en cuestión de costo? Yo les voy a dar un ejemplo materno-infantil. No es excelente, está muy bien. Hablando de costo. Una cesárea tiene el mismo valor económico que un parto normal o un parto vaginal. No es verdad. Y muchos hospitales sufren ciertos problemas de costos. Porque una señorita que está embarazada con un diagnóstico de un embarazo normal no quiere tener un embarazo normal, quiere tener una cesárea. Ahí ya vemos el criterio médico de costo. Porque si yo lo quiero dejar sin recursos a ese hospital, a todas le hago cesárea. ¿No es verdad? Y el hospital se viene abajo. Porque voy a tener personal médico, personal de enfermería, insumos, ¿no es verdad? Un anestesiólogo, un primer ayudante. Entonces, esos costos van en desmedro de la institución. Por eso es que hay un CAI que se llama Comité de Análisis de Información. Diagnóstico del médico hacia el paciente. ¿Por qué, doctor, usted le hizo una cirugía y no fue vaginal? Tendrá que responder ese médico el por qué. Porque el paciente es macrosómico. Ah, ya. Perfecto, ese niño pesa más de 4 kilos, no puede ser por un parto vaginal. Es un indicador. A eso me refiero. Ese es un indicador. ¿Verdad? ¿Por qué voy a realizar una cesárea?
Paciente de 39, casi 40 semanas de gestación. Según ecografía, 32 kilos, 903 kilos. Cesárea. Ahí ya van a llamar a la atención para ese médico. ¿Por qué es una cesárea? Signos vitales de la paciente normales. Un niño normal. Un estado a término. Entonces, todo esto son indicadores, ¿ya? Que nos pueden dar un indicador de un aumento de consumo de dinero que hemos tenido, porque hemos hecho 10 cesáreas a 10 pacientes que no necesitamos hacer cesárea. Entonces, para eso para hacer un comité de análisis, analizamos el por qué han elevado tanto los costos de la parte ginecológica u obstétrica. Muy bien, lo han hecho muy bien. Entonces es un indicador. Quiero que todos los de aquí en adelante, todos los grupos que vayan a informarse, se van a sacar una fotito con su compañero o el grupo solo. ¿Por qué? Porque yo en casa llego y evalúo. Ella lo hizo bien, ella lo hizo bien, ella lo hizo bien. No me explico todo. Porque me pasan una lista y a veces no me recuerdo porque son 2 grupos, son 4 al final. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, simplemente para eso. Administración en salud. Los integrantes del grupo somos mi persona, Marisol Orellana, Daira Noel Sandoval y Jair Nelson Torres. El grupo de hoy va a abarcar lo que es desde definición, desde lo más general, hasta antecedentes históricos y el desglose de lo que es la administración de salud como tal. Bueno, vamos a iniciar con la administración. La administración, también denominado gerencia de salud, gestión sanitaria, tiene la denominación de que es una ciencia social y técnica que se encarga de principalmente 4 funciones, lo que son planificar, organizar, dirigir y controlar, tanto los sectores públicos como también los privados, el saneamiento rural y urbano, como también se encarga de los recursos y del ambiente. ¿Y cuál es el objetivo de la administración en salud? El objetivo es brindar una atención eficiente, oportuna y de calidad a la población. Los administradores de salud se especializan principalmente en lo que es el marketing de salud, costos de salud, logística de medicamentos y de insumos y de la gestión de calidad. Iniciando por lo que es el marketing del servicio de salud. ¿Esto qué significa? Esto significa que los administradores de salud van a evaluar las problemáticas que existen en las comunidades y así poder generar mejoras para estas problemáticas. Ahora vamos a continuar con lo que es la definición de lo que es diagnóstico administrativo. El diagnóstico administrativo es como realizar un análisis, ya sea al área en la que estamos estudiando. Por ejemplo, este se lo conoce como el estudio sistemático, el estudio del sistema y también estudio sistemático y periódico de lo que son las organizaciones y también cómo funciona para poder evaluar las causas y también qué generan estas problemáticas, qué efectos tienen y así poder brindar una mejoría a estas problemáticas, detectar las causas y los efectos de los problemas. Conocimiento administrativo. El conocimiento administrativo se lo conoce como el conjunto de saberes que permite comprender esta organización y de esta manera brindar un enfoque de científico e interdisciplinario. Esto quiere decir que no solo se lo realiza de manera empírica o por intuición, sino que ya comienza a tener bases de análisis, como por ejemplo, cuando se requiere más personal en un hospital, no se lo realiza porque así se dice, sino que tiene que realizar análisis, investigación mediante lo que son los indicadores. Los indicadores es una relación entre las variables ya sean cualitativas y cuantitativas que permiten evaluar cambios comparándolos con las metas establecidas. Esto quiere decir que son cifras que te permiten determinar si algo está bien o si algo está mal.
Como por ejemplo, en el servicio de salud, podrían ser la disminución de lo que son las camas, como también la insuficiencia de los insumos, el porcentaje de consultas que están programadas, y así poder identificar la problemática, hacer objetivos, poder buscar una solución y mediante el control poder definir mediante análisis si esta solución que le hemos dado a la problemática sí ha sido resuelta. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Gerencia en salud o administración en salud. Está compuesta por administradores en salud. Ok, estos administradores en salud deben diagnosticar de tal manera, tienen que analizar y proponer alternativas viables en la solución. Cuando nos referimos a analizar, es en tiempo presente. Debemos ver cuáles son las debilidades de la gerencia en salud en Santa Cruz, en tal caso, y proponer. Eso ya es en tiempo futuro, a largo plazo. Mediante ese análisis vamos a proponer alternativas viables de solución. ¿Cómo analizamos eso? Con los conocimientos administrativos. De tal manera, para predecir la relación entre los elementos de una situación determinada. ¿Cuáles son estos elementos? El paciente, el médico, los factores externos, los factores ambientales. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro en la pandemia del COVID, que llegó el 20 de marzo, que llegó de Italia, si no mal me equivoco, y llegó a un centro de salud, lo refirieron a otro, y a otro, y a otro. Ok, ¿qué pasa acá? Que ni uno tenía la resolución para manejar este caso de COVID. Y bueno, ¿esto qué demostró? Que el país tiene una debilidad en administración en salud. Por eso dice, donde cada hora es determinante. Nuestro país debería determinar en esa etapa epidemiológica, ya que no contábamos con personal de salud para el COVID, no contábamos con respiradores, No contábamos con la capacidad intelectual exactamente. para poder manejar a estos pacientes con este nuevo fenómeno, que era el COVID-19, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, entonces ahí se dio la deficiencia de la capacidad resolutiva que tenían los centros asistenciales. Una gran deficiencia, por eso hubieron tantos fallecidos por el desconocimiento que se tuvo, tanto de los médicos como de la población, para poder atender a estos pacientes. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a proseguir con lo que son los antecedentes históricos. A lo largo de los años se ha intentado conceptualizar sobre lo que es la administración, y a inicios del siglo XX surgieron dos personajes importantes, que son Frederick Winslow Taylor de Estados Unidos y Henry Fayol de Francia. Frederick Winslow Taylor fue el padre de la administración científica. Ok, propuso los principios básicos en la administración científica, que son la planeación, la preparación, el control y la ejecución. Esas cuatro palabras les recuerda metodología, ¿verdad? Que todos primero tenemos que planearlo, preparar los costos e insumos, controlar y ejecutarlo. De tal manera, esto nos va a servir para la organización del trabajo, la racionalización del trabajo, los estudios de tiempo y el movimiento del trabajo. Continuando con Henry Fayol, que fue el creador de los principios generales de la administración, él nos da la idea de que hay que conceptualizarlo, imaginarlo y sistematizarlo. ¿Para qué? Para resolver el problema de la disciplina, determinar el alcance de la salud que debe tener una cierta población y demostrar su vinculación con los sistemas de salud. Antes de entrar al subtítulo particularidades de los sistemas de salud en los procesos administrativos o gerencia de red, ¿para qué nos va a servir todo esto? Para contribuir para un mejor diseño de políticas estratégicas, es para aportar mayor conocimiento acerca de los puntos críticos, significativos y sistemáticos. Por ejemplo, el departamento de Santa Cruz es uno de los departamentos de Bolivia que tiene más casos de VIH y siempre dan ascenso. Cochabamba tiene Chaga, y aquí podemos ver una imagen epidemiológica de todas las enfermedades que radican generalmente en Bolivia. Las particularidades
que existen dentro del sistema de salud, estas son las particularidades que son las características distintivas que lo diferencian a este de lo que es el de otros sectores. Entre estas está un enfoque del sistema. El enfoque del sistema actúa como un todo integrado. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que si existe falla o alguna situación en una parte del sistema, puede afectar a todo. Como por ejemplo, cuando exista una sobrepoblación en un área como en Guardia, esto puede afectar a lo que es el área de internación, que también va a haber más sobrecarga en esta área. Y esto puede traer también que haya mucha población en lo que es laboratorio y también en farmacia. Carácter social. En el carácter social se establece que la relación que existe entre el sistema de salud con las comunidades tiene que ser de compañía, de acompañamiento, no de jerarquía. Dentro de lo que es el servicio imprescindible, esto en este punto explica que el servicio de salud tiene que ser integral y de tal manera que rompa las barreras culturales y geográficas. Como por ejemplo, cuando hablamos de una historia clínica es reconocida universalmente, al igual que distintas terminologías médicas que se utilizan. Alta presión social. Se sabe que, a diferencia de otros sectores, como el sector de salud, y sobre este recae mucha más presión social sobre la de los demás, porque en otro sector social, la peor pérdida que se puede tener es pérdida monetaria, pero cuando se trata del sistema de salud, son pérdidas de vida, por el cual recae demasiado lo que es no solo la pérdida de confianza en esa institución, sino que también afecta en lo que es de manera ética y penal. Multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Se refiere a que los problemas del sector de salud son multicausales y por ende se requiere la colaboración de distintas disciplinas para poder establecer enfoques más grandes, hasta incluso crear más conocimiento a raíz de la colaboración entre las disciplinas, como lo que puede ser medicina, enfermería, trabajo social e incluso economía, para que ante cualquier problemática que existe puedan tener un enfoque a gran escala. Chicos, recuerden que las particularidades de los sistemas de salud son 4: carácter social, alta presión social, servicio imprescindible y multidisciplinariedad. Yo les voy a hablar de cada una de estas. Empezando con el carácter social de producción, esto nos da la idea que en una comunidad debe haber un líder. Este líder nos va a ayudar para donde el sector de salud se desempeñe un papel como guía en las comunidades. Aquí podemos ver una imagen en una comunidad y aquí podemos ver cómo un administrador en salud le da la idea al guía para que se compete en sí en la gerencia en salud. Ok. Ahora, un servicio universalmente imprescindible. Esto no lo tienen que tomar como como un dogma, tiene que ser como guía. Tiene superiores para la introducción de sistemas automatizados orientados a la gerencia. Aquí podemos ver el triaje y la carta de referencia y contrarreferencia, que generalmente esto tiene que estar bien explicado a los internos, porque rellenan mal las cartas de referencia y contrarreferencia, y el hospital que recibe al paciente no va a saber ni de dónde viene o cuál es su patología o si está mal escrito. Está mal hecho el diagnóstico. Exactamente. ¿Por qué? Porque si usted manda a un paciente transferido de un centro de salud de primer nivel, o sea, de 12 24 horas, manda a un segundo nivel, y si ese segundo nivel dice, no, el primer nivel tiene que resolver este problema, se lo devuelven a un centro. Entonces tiene que hacer un buen diagnóstico para dar una resolución al paciente. Tiene que tener mucho cuidado en eso. Ahora vamos a hablar de la alta presión social. Aquí tenemos el Sistema Único de Salud, que es del Estado, y aquí tenemos que es el municipio. Como podemos ver en estas últimas semanas, el municipio ha tenido falta de pagos en los últimos 3 meses. ¿Esto qué va a generar? Una alta presión social, ya que la salud es un derecho. Pero ¿qué quiere decir que es un derecho? Que la salud se materialice. Entonces, ¿cuándo nos referimos a que se materializa? Plata.
Por eso debe expresarse con acciones concretas y visibles, medibles en la realidad. Completando con la multidisciplinaridad e interdisciplinario, son los diferentes modos en que se expresa el trabajo de los servicios de salud, intercambiando y creando nuevos conocimientos. Ok, nosotros a lo largo de nuestra carrera hemos comprendido los paradigmas médicos. Estos paradigmas a lo largo de la historia teníamos el paradigma mágico, el paradigma naturalista, el biomédico y el sociomédico. El mágico era por los yatiris, por los chamanes. El naturalista era por el juramento hipocrático. El biomédico, aquí es donde quiero llegar, en la diferencia entre el biomédico y el sociomédico. El biomédico se trata doctor, paciente, nadie más, solo entre ellos dos. El sociomédico plantea que hay que ampliar el espectro de acción. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay que ampliar el espectro de acción científico, desarrollar enfoque, rebasar fronteras de conocimiento en conjunto. Ok, aquí vamos a necesitar uno que trabaja en ambiente, porque el medio ambiente puede afectar la salud de un individuo. Tenemos que trabajar en conjunto. Ahora, continuando con los costos en salud, en un enfoque gerencial, en un enfoque administrativo, la salud no tiene precio. Eso es un comentario de mucho interés político. Y es cierto, porque la salud cuesta hospitales, vacunas, y eso sale de la plata. Y el Estado decide cuánto invertir, a quién priorizar. Las decisiones sobre la salud afectan a la población, y garantizar o no garantizar la salud es decisión política. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, este es un caso en Colombia que tiene que pagar los guantes y los sueros, y eso debería ser gratuito, como el Sistema Único de Salud, que es gratuito. Ahora, los aumentos en costos en salud es multicausal. Recordemos que dije sobre los paradigmas. El paradigma sociomédico trata de ampliar el enfoque de salud entre varias especialidades. Y la economía en salud evalúa los efectos de las intervenciones, no la intervención propiamente dicha. En la siguiente diapositiva estoy poniendo un ejemplo de cómo podemos aplicar esto. Por ejemplo, una población, un grupo meta determinado, tiene diabetes. Si la economía en salud evalúa la intervención propiamente dicha, ¿a qué nos referimos a esto? Que solo va a dar insulina y medicamentos. Va a ser una solución a corto plazo. Ahora, una solución a largo plazo sería dar programas de educación, fomentar la actividad, mejorar el acceso a alimentos y monitorear los resultados a largo tiempo. Esto se debe especificar en el POA. Otro caso, aquí en la siguiente diapositiva, a la hora de planificar el POA se considera la intervención principal, también los efectos secundarios e imprevistos que pueden surgir. Ahora sí les hago la pregunta a alguien: ¿cuáles creen que sean los efectos secundarios e imprevistos que pueden surgir en una población con malaria? Y le regalo un chocolate de paso. La pregunta es: ¿cuáles son los efectos secundarios e imprevistos que pueden surgir en una población con malaria? Ok, chicos, recuerden la idiosincrasia bioquímica. A esto que nos compete, que cada cuerpo responde diferente a cada fármaco en sí. Y en el POA podemos poner que estamos brindando fármacos antimaláricos gratuitos, es verdad, pero siempre va a haber una persona que le va a hacer daño a ese medicamento. Y como la atención gratuita contra la malaria es gratuita, tenemos que especificar en el POA de esas posibles contraindicaciones que sufren estos medicamentos. Aquí está la respuesta. Esto implica que el POA
debe contemplar los costos directos y adicionales que pueden surgir por complicaciones y seguimientos de casos raros o por una mala desinformación, dar un fármaco antimalárico que no compete a una persona embarazada, que puede causar un aborto en sí. Ahora, debemos disminuir los costos de salud administrativa, la desburocratización. ¿Qué pasa si un paciente de Chagas recibe un tratamiento de Chagas? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Qué sabe que no se acuerda? Y por último, a ver, alérgico, ¿verdad? ¿Sí o no? Este tratamiento. Entonces, si nosotros decimos no va a haber ningún alérgico, bueno, es, pero todo tiene que ver con eso, que son alérgicos, ¿verdad? Como dice su compañero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si tenemos un costo, eso es un caso extraordinario. Esporádicos. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la desburocratización. ¿Alguien me puede decir qué es burocratización por un chocolate? Ese es el momento que... X6. ¿Nadie? ¿Qué es burocratización? Tanto hablan en las políticas que todo es... hay burocratización. ¿Alguien sabe ese concepto? ¿Sabe qué es concepto? No te voy a decir mi idea, siempre tengo que tener idea. ¿Qué quiere ganar ese chocolate? Nadie. Dos puntos. Acá dice un compañero papeleo, dice. ¿Estamos por ahí o no? Está relacionado. Está relacionado al proceso administrativo en el que estamos tomando la información de los papeleos, pero es cuando ya hay muchos procesos que se deben llegar, por ejemplo, para adquirir un medicamento. un medicamento, la atención, por ejemplo, los sistemas de referencia y contrarreferencia, si se hace mal, indican el tratado del paciente, el paciente se queda mucho en Si hacemos mal diagnóstico, ¿verdad? Sí, mayormente, ¿cuáles son los malos diagnósticos en el problema de obstetricia cuando mandan un primer nivel a un segundo nivel? Cuando no ponen el diagnóstico que corresponde. Porque por más que ustedes lleguen con una información, una referencia, paciente con presión arterial, pulso, temperatura, tanto, ustedes tienen que volver a hacer posible. Porque en ese lapso puede cambiar la fisiología del paciente. Y también ahí en las referencias tiene que ser la hora exacta, digamos, tiene que ser del día esa referencia. Si al día no lo han trasladado, entonces tienen que hacer de nuevo el proceso de referencia. Entonces ahí aumenta la retraso. Ya, buen ejemplo, está muy bien. ¿Sí? ¿Te pareció bien ese ejemplo o quiere meter otro? Está bien, está bien. Ahora con el tema de la burocratización es aumentar los procesos de un trámite en sí. Ok, la desburocratización sería lo contrario, disminuir los procesos. ¿Mediante qué? Mediante técnicas como historias clínicas automatizadas, recetas electrónicas y organización. Ok, ¿a qué me conlleva esto? Que la referencia y la contrarreferencia deberían ser electrónicas, digitales. Seguimos escribiendo, el interno sigue escribiendo mal el diagnóstico, no sabemos de dónde viene, entonces todo se hace un chiperío. Y aquí les pongo un ejemplo. Este es un formulario del Hospital Municipal de Bajío del Oriente, donde yo estuve como gerencia de referencia y contrarreferencia. Y aquí está el formulario. El administrador en referencia y contrarreferencia
en tal caso me compete a mí, tenía que anotar todas las referencias que llegaban del Bajío hacia los niveles. Ok, vamos a poner aquí la red sur, red centro, red este y red y provincia, que son las redes que llegan al Hospital Municipal del Bajío, y su centro de salud, de dónde llega. Toda esa información va a estar acá. Y aquí podemos ver el análisis, podemos ver 352. Prácticamente ya un año que se está utilizando este. Ahí podemos ver todos los centros de salud que llegan al Hospital Municipal del Bajío del Oriente. Ese fue mi programa para implementar la desburocratización en el Hospital Municipal del Bajío del Oriente. Y por mi parte, yo creo que todos los hospitales municipales deberían tener esto. Y como pueden ver, es de Google formulario, no es de Python ni nada. Es de algo simple que se puede crear sentándose en la mesa unas 2 horitas. Y aquí podemos ver, observación, cama 1, 2, 3, todos los pacientes en la fecha. Cada columna es una fecha. Ahora, con la organización de los servicios de salud no son estáticos. ¿Ok? ¿Alguien me puede dar un ejemplo por qué nos referimos que los servicios de salud no son estáticos? O sea, son dinámicos. Como el otro chocolate. Les puse un ejemplo al comienzo de mi diapositiva. Exactamente. Nuestro sistema de salud no estaba preparado para el COVID. Y de tal manera, la epidemiología alrededor del país nos comentaba que debíamos estar preparados porque había COVID alrededor de nuestro país y cualquier rato iba a llegar ese 2020. Por eso, los sistemas de salud deben adaptarse y reorganizarse y actualizarse. Cuando nos actualizamos, los medios digitales, que ya no sea a todo lo estricto. La organización de salud son el conjunto de elementos humanos, materiales y tecnológicos organizados en forma adecuada para proporcionar asistencia médica a una población definida en las condiciones de máxima eficiencia y de óptima rentabilidad económica. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una mala organización en la gerencia de salud? La falta de sincronización de este servicio. Como el doctor nos comentó, las referencias y contrarreferencias puede dar un mal diagnóstico entre personas en sí. La discontinuidad de la atención al paciente, el bajo nivel de eficiencia y efectividad y el uso inadecuado de diagnósticos de medicamentos. ¿Cómo podemos dar solución a esto? Implementando modelos y reformas donde se resuelva esta mala organización mediante las acciones en las direcciones de los hospitales. Ok, mi trabajo fue algo sencillo. Arregló un problema de referencia y contrarreferencia en una subdirección. Pero los demás hospitales tienen esa falencia y deberían realizar acciones para que se logre mejorar. Aquí no podemos ver que la organización y control van de la mano. Son la base fundamental del trabajo administrativo. Por medio de estas se ejecutan todos los procedimientos y operaciones y fluidos de trabajo. Como podemos avanzar en SAC 400, tenemos el SAFSI, el sistema SOAP, debemos aprender el Ministerio de Salud y Deporte. Todo eso nos está implementando para que ejecutemos esos procedimientos y operaciones para una mejor organización y control. Pero no basta con tener un modelo de atención bien definido. ¿Por qué? ¿Cuáles son las posibles falencias que puede conllevar esto? Por otro chocolate. ¿Cuáles son las posibles falencias de un modelo que esté bien definido? Un ejemplo pueden ser errores humanos. ¿Alguien me puede nombrar otros? ¿Pandemia? Sí, exactamente. También la resistencia. Me estoy quedando sin garganta. La resistencia a las nuevas tecnologías, porque recordemos que los hospitales municipales, su personal de salud generalmente son personas mayores que no están muy bien conllevados con las nuevas tecnologías
y va a costar más darle cursos y explicarles de tal manera que puede mejorar su optimización en sí. Aquí está el concepto. ¿Por qué puede fallar en su diseño o implementación la organización y control? Porque una sola persona no puede llenarse de trámites, necesita un equipo. Por eso les comenté del paradigma sociomédico. Necesitamos un equipo. Ok, en los hospitales municipales tenemos médicos administrativos y médicos propiamente dicho. Los médicos administrativos se van a encargar de todo este tema administrativo de gerencia de red. Tenemos auditoría,